Yo sé que es muy tarde allá, pero hay mucha gente del otro lado que está mirando en estos momentos, en un momento clave y en donde vos tenés un testimonio que también ayuda a comprender de lo que nosotros tenemos que, como se dice acá en la región, zafar. De alguna forma tenemos que acabar, tenemos que, basta de eso. Y es muy importante tu testimonio. Así que muchísimas gracias por salir acá en este medio, Camilo. Gracias a ustedes por permitir hacer una voz a, a estos eventos tan complejos y terribles. ¿Cómo estás hoy, Camilo? Porque ya hace unos meses, ¿no? De la liberación. Yo se te ve, te digo, una persona. Yo no sabía que eras instructor de yoga, pero ya viéndote, yo te veía una persona como conectada, diferente, Me dio ¿no? paz, Como, perdón, me dio claro, es paz. que Ya sí. está, ya que... Sí, sí, sí. Y yo digo, tuviste que pasar todo lo que tuviste que pasar. Ahora ya hace 2 meses que te liberaron, pero ahora sí creo que estás entendiendo un poco lo que pasó o le estás resignificando, ¿no? Porque yo te he escuchado decir esto de que vos tenés como una misión, esto de levantar la voz. No sé si estoy entendiendo todavía. De hecho, sigo todos los días estudiando la historia de Venezuela, estudiando mi caso a través de otros ejemplos. De hecho, acabo de mirar un documental sobre Colombia, sobre Ingrid Betancourt, Claro. y sigo con el día entendiendo más de mi historia, su significado. Estoy entendiendo a través del testimonio de otros secuestrados, de otros países, Claro. y intentando salir de un pensamiento simple, lleno de rencor, de odio. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, a veces se Sí, escucha, se sí. va un poquito la voz, pero tal vez porque hay mucho sonido ambiente, pero igual conectados con lo que estás diciendo y también con tu búsqueda, ¿no? Porque se nota que estás en una búsqueda para poder dar también un servicio a la humanidad, porque es como que no se puede volver a repetir esto. Sí, y a veces la historia, ¿no? Que uno no se imagina que va a vivir, te pone en un lugar donde ahora te tocó esto, ¿no? De poder contarle al mundo que lo que se vive en Venezuela. ¿Qué se vive en Venezuela? ¿Qué es lo que vos viviste? Yo no sé lo que se vive en Venezuela, lo único que sé es mi historia, cómo me agarraron, y lo que sé de Venezuela es lo que yo he podido entender desde mi relación con los custodios, mi relación con lo poco de relación que pude establecer con los venezolanos y mi experiencia como víctima de un sistema, y más que todo entendí mucho con la tortura de las propagandas que eran obligatorias de alguna forma. Y a través de escuchar mucho estas propagandas, entendí mucho de este país y de su situación eh, actual. ¿Los hacían ver, esto de que vos decís propaganda dentro de la cárcel, los hacían ver, ejemplo, el mazo dando? La verdad, la verdad me hubiera gustado poder ver este programa, pero no teníamos televisión. Lo que teníamos era parlantes y la voz de nuestros secuestradores, ¿no? Porque obviamente sí fuimos secuestrados de alguna forma, directamente por Dios, no. Por Por Diosdado. Diosdado, claro. Claro. Él en algún momento tuvieron contacto, apareció de alguna manera en la cárcel o pasaba eso, a veces le ponían la voz de Diosdado con alguna orden o algo. No, lo que teníamos eran 3 veces a la semana sus programas de propaganda. Diosdado tiene un programa que se llama El Mazo Dando, que dura entre 3 y 5 horas. Y es terrible porque en este programa habla de nosotros con sarcasmo, con humor, con desprecio.
Habla, por ejemplo, me acabo de enterar que yo había hablado de Alejandro Quique Chávez, que es un colombiano, que él hace pasar por un agente disfrazado de ONG que recluta a supuestos paramilitares. Alejandro ya tiene más de 17 meses ahí encerrado. Alejandro vivió un par de meses encerrado en este pasillo con solamente dos otros prisioneros que no se podían ver, de forma totalmente aislada, sin comunicación, sin nada. Yo llegué en un buen momento. Es decir, cuando yo llego, el pasillo está lleno, todos me explican lo que está pasando, porque es lo que vivieron toda esta gente al principio. No entendían nada, no entendían nada. Y les tomó mucho tiempo y meses entender que sí, eran rehenes y otajes políticos. Escuchando también el programa, cuando en el programa de propaganda se empezó a hablar de ellos con desprecio y de forma, eh, o sea, con muchas mentiras. Yo no sé si fue casualidad o no, pero después que yo llegué también se habló empezaron a hacer rumor sobre Super Yogi, eh, y había muchas cosas. De hecho, tuvimos la paranoia o no, no sé si era paranoia nuestra, pero hasta bromas que hacíamos en el pasillo salían en ese programa. Mm. Dios. Y no Claro, sé son si esos Diosdado mensajes vino ocultos. directamente. Esos mensajes ocultos que Sí, después a ustedes los hacía ser todavía más sumisos, que de si no puedo decir nada, que termina Dios. Después lo veo. claro, claro. Sí, había una relación, sentíamos una relación directa entre lo que estaba pasando en el Rodeo Uno y este programa. Y de saber si Diosdado o no ha venido, él sabe que estamos aquí, él hablaba de Manuel, de Agustín Gallo, hablaba de nosotros, a veces de forma nominativa, así hablando con nuestros nombres. Y no sé si él vino una vez aquí, pero yo sí que una vez hubo una visita, yo creo que era un fiscal, no me recuerdo si era Diosdado o otro fiscal, pero fue algo terrible para uno de mis compañeros de celda, eh, pensar que esta persona iba a venir en la cárcel. Tengo curiosidad. Lo que me hace más terrible es que hoy en día, escuchando los discursos de Diosdado, eh, lo que yo veo es que nada cambió en Venezuela a nivel político. Al contrario, creo que se empeoró. El discurso sigue siendo un discurso totalmente falso, basado en la mentira, en la manipulación. Y eso me da una gran inquietud porque para que cambien las cosas en Venezuela, como todos procesos de paz, como todos procesos de reconciliación y de cambio, estos procesos tienen que empezar con la verdad. Exacto. Y la verdad tiene que venir de todos los lados y el pueblo venezolano y nosotros necesitamos, yo necesito y vamos a necesitar que un día esta gente hablen con la verdad. La justicia, ¿no? Que hablan de por qué llegaron a eso, cómo pasaron ese límite donde empezaron a maltratar, a torturar, a mentir, a engañar, a hacer falsos procesos judiciales, a obligar a la gente a hacer videos, a entubar a la gente, eh, a dominar y a hacer un sistema de represión total en toda la población. ¿Qué pasó? Y estamos, lo siento, lamentablemente lejos de eso. Estamos hoy en día frente a un gobierno que sigue apoyando el chavismo, que aseguran que en Venezuela nadie va a obedecer a órdenes de otros países. Estamos frente a dirigentes que siguen con programas llenos de mentira, de engaño. Estamos frente a una dictadura, como todas las dictaduras,
una de sus bases es la mentira. Te quiero hacer una consulta rápida. Vos recién mencionaste a Agustín Gallo. Agustín es el segundo nombre de Nahuel, tengo entendido. ¿Lo llamás por el segundo nombre? ¿Hay un motivo en particular o te acordás del segundo nombre también? A mí se me quedaba Gallo, más que todo lo llamábamos Gallo. Claro, sí, sí, tiene sentido. Y me gustaba llamarlo Agustín. Sí. Está hablando de Nahuel Fuiste Gallo, ¿no? Para la Nahuel audiencia está Gallo, hablando de Nahuel claro. Gallo. El segundo nombre de Nahuel es Agustín. Argentino, claro, recordemos también secuestrado. Vos fuiste compañero ahí en el rodeo, ¿no? De Nahuel Gallo, como estabas ahí. Directamente no, era mi vecino y fue... Es difícil de explicar, se necesitan un libro para explicar lo que se siente después de una experiencia así. Em, ¿Podías intercambiar con él esto de, porque digo, no sé hasta qué punto podían conversar, ¿no? Esto de sí, tener algún podríamos... momento, ¿viste? De poder conectar con el otro. La cárcel y ese lugar particular genera mucha sensibilidad, una sensibilidad que puede ser hacia la aversión y el fastidio o hacia la empatía y sentir alguna conexión. En el caso de Gallo, siempre escuchar su voz me alegró el día, su humor, sus bromas. Y me recuerdo de él también porque, no sé, son muchos detalles, pero a veces cuando yo me quedaba demasiado silencioso, me llamaba y me decía, hey, ¿qué pasa, Camilo? Jugamos, jugamos. Y porque jugábamos a ajedrez. Es el único juego al cual teníamos acceso, pero de forma informal, es decir, fabricábamos juegos de ajedrez con jabón y papel, Wow. que es el único material que teníamos, ¿no? Nosotros en la cárcel nunca hemos tenido acceso a un libro, los libros eran prohibidos. En sí, tener la prohibición de la lectura, de escribir, es en sí una tortura muy grande para un ser humano. Entonces lo que teníamos era el juego de ajedrez y obviamente teníamos momentos de confesión, de, donde podíamos compartir de forma más íntima lo que sentimos. Estos momentos eran más en la noche, cuando había silencio, pero igual era un tema porque hablar y conversar significaba que los demás escuchaban y generaba mucha molestia. Vivir en una cárcel no es fácil. Uno necesita desarrollar mucha tolerancia, lo que fue muy difícil para mí. Tuve muchas crisis de intolerancia y por suerte mi calvario duró 5 meses y también es mi dolor porque lo primero en que uno piensa cuando sale de ese hueco negro es en los demás. Eh, hasta me pasó por la cabeza antes de llegar a la embajada, yo dije, me pasó por la cabeza y dije, no, quiero regresar, no puedo salir así dejando a mis compañeros. Claro. Entonces hoy en día yo no sé lo que estoy haciendo, no sé si es eficiente, si sirve, si me hace bien o no, no sé, pero lo estoy haciendo. Créeme, estás Es haciendo que un montón. sí, hay 16.000 personas del otro lado y obviamente van a pasar muchas más. Este testimonio estoy seguro que Nahuel cuando salga también lo va a valorar un montón. Que exacto, sí, sí, ni hablar. Y todo lo que vos pensás que quizás ahora no sabes bien por qué estás haciendo, créeme que en esto de que, viste, uno también lo van guiando, está siendo una voz muy importante porque estás no normalizando la situación y todavía actual que pasa en Venezuela. ¿Sabés qué quería preguntarte que me daba curiosidad también? En esto que vos quizás podías intercambiar con Nahuel y con otros secuestrados, ¿había un momento de esto de entender por qué estaban ahí? O sea, ¿cuándo fue que ustedes se enteran? ¿Cómo se dan cuenta de por qué estaban ahí?
Sí, eso era parte también de nuestro cotidiano, a veces contar, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue? Y de ahí pudimos todos entender que había una sistemita, algo muy sistemático, Sistematización, sí. sí, eh, y ya de alguna forma muy improvisado y a la vez muy organizado en nuestro secuestro, porque fueron el mismo sistema, ¿no? O sea, básicamente siempre hay un pretexto, una foto, el otro, eres gringo, bueno, ya. Y te agarran el teléfono, te agarran tus cosas y el mismo sistema de mentira. No te preocupes, son unas preguntas nada más. Luego estarás con tu familia. No te preocupes, ahorita te llevamos al aeropuerto. Y también al nivel del falso juicio que nos hicieron en el medio de la noche en los pasillos de esta cárcel. Imagínate, venir a las 11 de la noche, 1 de la mañana, te encapuchan, te llevan esposado y te ponen frente a una mesa con 3 payasos disfrazados de jueces que te cuentan que te encontraron en tal lugar, cuando a mí me agarraron en la frontera. Te presentan a decenas de gente que no conoces y te dicen que son tus colegas de trabajo, te dicen el nombre de tu patrón, el supuesto Iván Simonovic, en mi caso y en el caso de todos los demás que nos encontraron con armas, con papel, o sea, hojas donde estaba escrito los lugares donde íbamos a hacer terrorismo. Mm, A mí me claro. hacía mucho reír al principio, o sea, yo, profe de yoga, terrorista, no, qué película, ¿no? Sí, no, no. Y esa película se pegó y fue copiada y pegada a todos los extranjeros que fueron ahí secuestrados y a todos los venezolanos que ahí están. Porque lo que siento es que estamos frente a dirigentes que están así igual que Pablo Escobar, así igual que Adolf Hitler, gente que están totalmente paranoicas. Claro. ¿Sabés Y qué? esto, Sí. Y, perdón, y esto de, y como vos eso es su decís, justificación para arrestarnos, ¿no? Básicamente. Una paranoia que es tan grande que lleva hasta arrestar a gente que común y corrientes. Te quiero poner, porque la gente, obviamente el chat explotó de mensajes para vos, pero te quiero poner uno que dice acá, contanos acerca de la sanidad. ¿Cómo era el tema de la salud ahí adentro? Y también si vos orás, si sos de orar, si desde el lado de la fe, te refugiaste ahí. Alguien que está interesado desde California. Sí, sí, no, es decir, creo que hay algo que va más allá de una fe nombrada, que sea cristiana, musulmana. De hecho, en la noche hacíamos un espacio temporal para rezar, para cantar, hacer oraciones, improvisar oraciones, y había un lugar para los musulmanes, para gente de todos los países en inglés. Eh, yo cantaba unas canciones del Amazonas, eh, y entonces obviamente uno desarrolla mucha fe más allá de nombre o de forma. En el infierno uno obviamente desarrolla una fe. O sea, ¿Sabes qué? Que es lo único que teníamos. siento de que fue muy valioso en Nahuel Gallo y todos los que estuvieron ahí mientras vos en tu estadía, pues se nota que sos una persona que transmite eso, transmite paz. Y agradezco de antemano al universo que a pesar de todo estén juntos ahí, porque nosotros lo extrañamos, es argentino, lo queremos libre y vos estuviste con él. sí. Entonces, Y también tenemos otro argentino, Giuliani, que también es secuestrado. No sé si Germán también Julián. tuviste acceso quizás a estar con él. No, no tuve acceso a estar con él. Sí, extrañamos a Manuel Gallo y yo sé que él va a salir, yo sé que él va a salir y es algo que tengo que reconocer. Él era ejemplar y un gran maestro para mí porque
Ahorita usted me ven así tranquilo, tengo muchos momentos así en mi vida, pero tuve momentos de tormenta, tuve momentos donde yo fui fuente de sufrimiento para mis compañeros también, por mi desespero, por mi odio, caí en la trampa, obviamente. Y es por eso que le doy también un sentido a esta experiencia, porque ahorita, la verdad, soy muy sincero y honesto con ustedes ahora. No tengo nada de rencor hacia mis secuestradores. Eh, lo he tenido, me ha devorado ese rencor, pero ahorita lo único que quiero es que haya paz en Venezuela y que se haga un día u otro un proceso de reconciliación. Yo creo mucho en eso y no sé cómo será, eso no depende de mí. Si a esta gente les toca sufrir, si a esta gente les toca ir a la cárcel, pero lo que sé es que un día todos podremos perdonar y escuchar nuestro sufrimiento, porque lo que yo entiendo de mi cortita experiencia es que cuando una persona sufre y tiene odio, rencor, cualquier negatividad, no puede guardar eso solamente para sí mismo, lo tiene que compartir. Y yo veo muchísimo sufrimiento en Diosdado, lo veo en sus ojos. Yo descubrí el rostro de esa persona después de mi liberación. Lo primero que sentí era, wow, esta persona sí que sufre. Eso te iba a preguntar, ¿no? Y Porque digo, ¿qué pasó después cuando, porque digamos, vos te encontraste con una situación que te sorprendió y después fue salir de eso y empezar a tratar de entender, ¿no? Esto que vos decías, me empecé a encontrar, a mirar cosas como para entender esta gente quién era. yo no entiendo, pero lo que veo es que sí, hay Dios dado en toda esta gente, hay un odio, hay una frustración, hay un miedo ahora, y de ir tan lejos en el sufrimiento de la humanidad, porque es un crimen de lesa a la humanidad. Pienso, wow, yo estaría en esa situación, wow, tendría que tener una valentía muy grande para decir, ok, ya paramos, me rindo y voy a confesar. Y es como fueron tan lejos que el parar eso es algo bastante difícil. Y por eso, lamentablemente, creo que nada más una fuerza igual de violenta que ellos, igual de desequilibrada de ellos, solamente una fuerza igual de mala que ellos podrán pararlos. Porque mis buenas intenciones, Claro. mis mantras Sí. y el deseo que ellos puedan meditar y liberarse, no creo que serán suficientes, pero eso no es mi problema. Es el problema de ellos. Ellos tendrán que pagar sí o sí por sus acciones y esas son las leyes de Dios. A mí lo que me toca es no entrar en ese círculo vicioso y no alimentar esa cadena viciosa en la cual todos somos propensos los humanos. Es decir, alimentar eso. Sí. Y tenían acceso quizás a algún guardia o alguien, no sé, que realmente se solidarizara con Un ustedes. amigo de esos que te No, guían. porque nosotros siempre exigimos, ¿no? De las Fuerzas Armadas que están todas corruptas. ¿Cómo lo vivían ustedes Sí, internamente? mira, aquí en el Rodeo Uno hay muchos niños, yo creo que hasta hay niños menores de edad. Mm. Hay niños que es su primer trabajo, hay niños que están en un nivel de ignorancia muy fuerte. Lo único que han conocido es la miseria, el poder. Eh, O sea, hay Han apoyado niños, a Maduro. perdón, ¿hay niños trabajando en el rodeo? Y cuando digo niños, son niños de 18 años, quizás menos, pero muy joven. Y tú ves que están en un lugar bastante difícil, porque es su trabajo, y su Claro. trabajo Reprimir, es torturar. manejar unos supuestos terroristas y en un lugar terrible. Esta gente trabajan de forma esclavizadas, no descansan.
y están frente a ese desafío de, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a maltratar a esta gente o voy a intentar ayudarlos? Hay cámaras, tienen superiores, ellos también son castigados, no pueden tener vacaciones. Lo que ellos firmaron es una firma con el diablo, o sea, no pueden romper estos contratos. Toda esta gente que trabaja para el gobierno ahora no pueden salir de Venezuela, están secuestradas, igual que nosotros fuimos secuestrados. Entonces, el tema de Venezuela es un tema muy complejo, porque obviamente es toda la población que es víctima. Y, y obviamente unos custodios pasaban del lado de la oscuridad, Claro. obviamente sí, y otros intentaban luchar. Y la verdad yo no creo que sea una postura fácil, pero qué terrible que estar en lugares así. También hay gente que por su propia voluntad han hecho mucho daño. Quiero denunciar al subdirector, al director, al famoso Raiden, que ha torturado de sus propias manos y con gusto, con alegría, con gozo a tantas gentes. Pero y de igual forma, la verdad es que esta persona va a sufrir mucho, porque esas son las leyes de la existencia. Lo De que la vida. siembras cosechas. Exacto. Igual, perdón, Mar, pero esto me quedó, el enfoque que vos ponés de los soldados, gendarmes, jóvenes dentro de las cárceles, yo no lo había escuchado antes de esta forma. No Que, sabíamos, la verdad claro, no son trascendió jóvenes, eso. son jóvenes que pactaron con el diablo, están ahí, su Claro. vida, están viviendo eso en estos momentos y obviamente esos chicos hay que de alguna forma tratarlos cuando todo esto termine. O sea, son víctimas también de alguna forma. Es el tema de los procesos de reconciliación, es un tema que apenas estoy descubriendo e investigando, son procesos muy complejos, no significa que sea fácil para las familias de víctimas, porque en el caso de Agustín hay una familia, hay un niño, hay unas madres. Yo diría la verdad que los que más sufrieron en mi caso fue mi familia. Mi hermana salió destrozada de eso. Sí. Eh, Tuvo depresión, ¿no? entonces, Yo vi, sí, fue un tema muy complejo para mi hermana y es el tema de casi todos. Nosotros, yo salí y es el tema, quiero insistir en eso. Es muy importante, y lo digo a todas las familias de Venezuela también y de todo el mundo, es muy importante hacer visible estos secuestros. La verdad, si yo salí y si muchos salieron, fue por la lucha y por la visibilidad en los medios y a nivel político. Es muy importante. Y ese trabajo solamente lo hacen los más cercanos y estos más cercanos son los que más reciben los golpes de estos secuestros. Fue un trabajo 24 horas, 7 días a la semana. Y en mi caso duró 5 meses. claro. Mis padres no dormían nada. Pero hay otros casos todavía del rodeo uno que son muchos más largos. Es el caso de Agustín Gallo, es el caso de venezolanos que están secuestrados hace 7 años, unos 20 años. Y eso es algo que no es reconocido tampoco, porque las víctimas primero son las familias también. Y ellos, si tuviste la oportunidad de conversar con alguien que está secuestrado tanto tiempo, ¿no? ¿Qué te decían? ¿Tienen esperanza de salir? Porque, bueno, hace poco vivimos todos la captura de Maduro. Digo, quizás esa información también, bueno, ya sabemos que ha llegado a la cárcel. Vos ya ahí todavía estabas, digamos, ya eras libre, ¿no? Pero, digo, ¿qué te decían? Porque son muchos años, ¿no? Y encima viviendo estas injusticias que vos contabas y que uno sabe que no tiene ningún abogado que lo defienda, que vas a, viste, es como que estás ahí que no sabes cuándo salís. Escuchar los discursos de los que habían vivido la opresión de Venezuela, es decir, gente que tiene experiencia de todas las trampas que hacen esta gente, de todas las mentiras, de todos estos falsos procesos judiciales, de todas sus maniobras de tortura, de todo ese sistema. Yo lo descubrí ahí en la cárcel y obviamente escuchar estos discursos me hizo entender algo, es que nada iba a cambiar, Mm, que no había esperanza.
Y el mensaje fue muy claro, nos mandaron gente que tenían 20 años presos de forma totalmente arbitraria, y el mensaje psicológico de Diosdado fue muy claro, porque es él que decide de estos movimientos. Y yo lo recibí ese mensaje con mucha claridad. Aquí te vas a quedar 20 años. Aquí nosotros, los que manejan y que deciden, somos nosotros. El derecho internacional no nos importa. El derecho de todos los derechos que pueda recibir un humano o un animal, hasta un insecto, no les importa a esta gente. Y me lo dijeron así cuando yo llegué. Nosotros estamos encima de la ley Mm. y vas a firmar ese papel. Claro, no te quedaba otra que firmar. ¿Qué vas a hacer? Tenés Un papel donde está dicho que yo había recibido un abogado y que mis derechos habían sido respetados. Y yo justamente, yo no voy a firmar algo que es lo opuesto de lo que estoy viviendo. Y me lo dijeron claramente. Nosotros estamos encima de la ley. Entonces yo entendí que estaba frente a unos bandidos. Exacto. Ujú. Es que no, ¿cómo te resistís a eso? Por eso, no tenés manera de resistirte. Ellos juegan con eso. Realmente es. Lo que, Sí. No, ahí pregunta, lo pregunta. que me hizo resistir es saber que yo soy inocente. Lo que me hizo resistir fue la meditación vipassana, eh, que fue la herramienta que me salvó ahí, y el ejemplo de los demás, porque yo llegué, era un hombre muy débil, muy al opuesto de este mundo, ni siquiera hice mi servicio militar, no miro pelis con violencia, y llegué ahí en un mundo que no conocía, y lo que me ayudó también fue Agustín, su entusiasmo, su fuerza, su sabiduría y la fuerza de todos los venezolanos. Y eso es lo que hoy me da fuerza, eh, más que todo las miradas y los discursos que me dijeron unos venezolanos, un discurso de esperanza, un discurso donde me pedían disculpa, Mm. que para ellos era una vergüenza que yo viviera eso, de conocer a Venezuela de esta forma, pero que hay otra Venezuela y que ellos están ahí por simplemente pensar de otra forma. Entonces, más allá de un discurso político de derecha o izquierda, es entender lo absurdo de la humanidad. Yo soy hijo de un exilado político chileno que era comunista. Yo crecí en las ideas comunistas. Eh, Crecí con toda esa cultura, con todo este sueño de un mundo mejor, de una América Latina mejor. Soy alguien que ha vivido con los indígenas, soy alguien que tiene como mejores amigos campesinos, colombianos, y yo, hijo de un comunista, me encuentro secuestrado por un régimen comunista. Mi padre fue torturado por la extrema derecha, Pinochet, claro. fue Claro. torturado por militares de la Junta Militar y yo me encuentro secuestrado. Entonces, esa historia para mí fue también a nivel familiar un golpe muy fuerte y fue para mí salir de una polarización y reconectar con lo absurdo a veces del humano. Lo que quiero denunciar son los maltratos, la injusticia, eh, y todo estos crímenes de lesa de la humanidad, más allá de bandera. Y lo que necesita ahorita Venezuela es un cambio, es que haya un cambio de régimen. No importa qué, cómo, pero se necesita un cambio. Sabemos que eso toma mucho tiempo. Que sea con la bandera de tal o otro, pero Venezuela necesita un cambio. Necesita liberarse de estas serpientes que siguen ahí manejando con dolor, con violencia y más que todo con mentira a ese gobierno.
Exacto, porque ustedes han tenido que vivir tortura psicológica, física, abusos, un sistema de no derechos. Se podría decir que este Sí, es el nazismo en el siglo XXI, ¿no? sí, es eso que está pasando por todos los lados. O sea, lo que es terrible es ver que realmente estas realidades de la cárcel, del maltrato, de la injusticia, de la tortura, sabemos que existe en cualquier lugar donde podemos esconder a unos humanos. Desde que no se sabe lo que pasa detrás de un muro, cualquier cosa puede pasar. No soy ciego, yo sé que en Francia hay torturas en las cárceles, yo sé que hay maltrato en las cárceles de Francia y en todo el mundo. Entonces, ese tema del Rodeo Uno, claro, es un tema político, porque fuimos presos políticos, fuimos secuestrados por temas políticos, por una paranoia para justificar sus delirios de espionaje. Eh, Fuimos secuestrados porque ellos sacan un provecho de esto, que sea económico o otro, pero le sacan un provecho con fines políticos. Pero más allá de eso, esa experiencia me hace pensar en la condición en general de todos los presos políticos en todo el mundo y de forma general de todos los presos, ¿no? Y el momento de, Entonces esa violencia existe en todo el mundo y eso es lo que nosotros como humanos tenemos que Claro. parar y evolucionar, ¿no? exacto. Y pensaba en el momento de la liberación, ¿te comunicaron que ibas a ser libre o tampoco? No sé si pudiste también despedirte, ¿no? En Nahuel Gallo, por ejemplo, de tus compañeros. Claro, ¿sabías que ibas a ser liberado Claro, o o fue de porque esta golpe? gente no, ni siquiera me parece que te avisa Yo, eso, ¿no? fue un proceso durante 3 días y me amenazaron que de forma muy, o sea, me dijeron claramente que yo no podía hablar. Yo conté a mi compañero de celda que sí, yo iba a salir, pero en el fondo yo hasta llegar en Francia no estaba seguro de llegar en Francia. De hecho, cuando me sacan de la cárcel, eh, sigue el maltrato, me encierran en una celda de 60 centímetros sobre 60 centímetros, donde apenas me podía sentar de cuclilla, eh, esposado de mano, de pie, con un casco que no me permitía ver, o sea, no un casco, pero como lentes. Y yo pensé, bueno, eso fue otra vez un engaño, porque parte de la tortura psicológica era decir, no, no, no te preocupes, ahora tomas el avión y te regresas a tu país. Claro, Entonces la tortura duró hasta 10 minutos antes de llegar en la embajada, ¿no? qué horror. Hasta ahí, o sea, ¿te acompañó alguien? ¿Pudiste ver a alguien de la embajada dentro del rodeo o no? Directamente Te soltaron. te soltaron en la embajada. No, me trasladaron, me encapucharon, me esposaron, me humillaron en sus coches, me interrogaron otra vez, me insultaron, me dijeron que mi gobierno no me quería, que yo simplemente iba a estar trasladado a otra cárcel. Y cuando me metieron en esa tumba de 60 centímetros, sobre 60 centímetros, bueno, pensé, bueno, eso va a ser mi tumba. Y voy a tener que sobrevivir aquí unos meses, unos años, o 20 años, o 30 años. Y estaba listo para eso. Pero no, la persona que me acompañó hasta la embajada fue el mismo Branco, que de alguna forma Branco es ¿Granco eh, Arteaga? Granco. Branco, perdón. Sí. Sí, el número uno de la DGCIM, eh, que me habló de forma, digamos, muy formal, sin nada de violencia. De hecho, me pareció una persona, entre comillas, amable y con mucho respeto, un cierto respeto, simplemente me dijo, mira, ahorita te vamos a llevar a tu embajada y vamos a estar manejando unos 10 minutos, ¿vale? Eh, no sé qué Ibas pensar de ese país. encapuchado. Ibas encapuchado. Eh, No, ahí ya te lo sacó la el capucha. último momento,
último momento, ¿no? Antes de llegar a la embajada, pero es que fui trasladado de la cárcel hasta un lugar de la DGCIM y ahí todo eso obviamente encapuchado y esposado y humillado por los agentes de la DGCIM, que es el reflejo de esa cultura que hay allá ahora en estas agencias. Es una cultura del odio, del desprecio y de humillar. Cuando yo a este país no le he hecho nada. Y la verdad, se lo digo a ellos, o sea, yo llegué siendo un alma tranquila, no me interesaba Venezuela. Yo daba mis clases de yoga. Mi trabajo es hacer respirar a la gente, relajarse, ayudar a liberarse de unas cosas que les pesan. Mi trabajo en la vida es meditar, pero ahorita me volví lo que ellos tenían susto que yo fuera. De alguna forma sí, ahora soy un agente que trabaja en contra de ese gobierno, porque estoy denunciándolos. Y a veces me digo, pero ¿cómo piensan esta gente? ¿Por qué me liberaron? ¿Por qué liberan a todos estos norteamericanos si sabían que íbamos a hablar? ¿De dónde se le vino una idea tan absurda como secuestrar a extranjeros? Claro, Sí. porque además Ahí yo pienso que la verdad se pasaron, pero eso es el reflejo de esa cultura. Bueno, yo hago lo que quiero, soy un mafioso, soy encima de la ley, pero ahí la verdad es que se pasaron. encima les hacen firmar algo, ¿no? Como diciendo que no podés hablar. Lo que pasó fue que vos te fuiste, obviamente, Sí. y ahora estás resguardado por tu país, que ahora después me vas a contar eso, si en realidad vos tenés algún tipo de contención por parte también del gobierno francés, porque pasaste todo lo que pasaste, sos una víctima y también estaría bueno que los acobijen, ¿no? Que los estén acompañando en este proceso de reinsertarse. Tengo una ventaja, es que no trabajo para mi gobierno, no trabajo en el mundo diplomático. Lo que estoy haciendo ahora no es nada diplomático, al contrario. Eh, un poco la base del pensamiento diplomático es eso, tener un discurso diplomático, intentar tener relaciones sanas y no de conflicto. Mi discurso obviamente tiene mucho más fricción y no es un discurso diplomático, no es mi función. Me hicieron firmar muchos papeles, la mayoría de ellos no pude ver de qué se trataba. Los que yo no quise firmar fue obligado en firmarlos y cuando salí, obviamente, yo ya estaba vestido de civil, ya no estaba con capuche los últimos minutos, me hicieron firmar y yo, obviamente, voy a firmar lo que usted quiera. Claro, obvio. Sí. Y Camilo, yo vi que vos estuviste, ¿no? En Ginebra, en Suiza, estuviste en las Naciones Unidas. Contamos cómo te fue, Bien. porque realmente a mí, yo te escucho y me estremece tu testimonio, me conmueve también. ¿Qué está pasando con las Naciones Unidas? ¿Están escuchando? Es un tema complejo, ¿no? Mi papá, cuando se exilió en Francia, y que hubo el golpe de Estado en Chile, de tanta injusticia de lo que pasaba en Chile, con toda su inocencia pensó, eso va a durar unos 2, 3 meses. Europa, la ONU va a intervenir. Nunca hubo una intervención, hubo denuncias, mi padre pudo recibir el asilo político, es decir, que hay un reconocimiento. Hoy en día hay un reconocimiento en muchos países de Europa para exiliados políticos venezolanos. De hecho, quiero agradecer muchísimo el trabajo increíble que hace Foro Penal. Es gente que toman un riesgo increíble y que lo hacen de forma despolitizada. Simplemente hacen un trabajo excelente con todas las víctimas de estos secuestros y detención arbitraria. Son más de 15.000 personas que fueron apoyadas de forma judicial y moral, de forma totalmente desinteresada, es decir, de forma gratuita. Y esta gente está en peligro constante. Hay gente de Foro Penal que fueron encerradas y muchos de ellos tuvieron que exiliarse y tienen el estatus de asilo político.
que es un estatus terrible, porque eso significa que no puedes regresar a tu país. Y tener ese asilo es una bendición y a la vez una maldición. Claro. Claro, y Es sí. algo terrible, ¿no? ¿Y las Naciones Unidas, entonces qué decís? ¿Están escuchando la situación venezolana o sentís que todavía nos Sí, falta? sí, obviamente. No quiero hablar mucho de eso, pero hay mucha gente que están haciendo lo posible para simplemente registrar lo que está pasando en Venezuela, porque hay un tema en Venezuela, es que la gente tiene miedo de hablar. La represión es total. Si tú hablas, te llevan a tu madre, llevan a tu esposo, a tu hermano, a tu padre, a tus hijos, a tus nietos, a tu abuela, a tu abuelo. Nosotros fuimos testigos de eso. Se llevaron a una abuela de 72 años Una locura. y su hijo estaba en la cárcel desde ya muchísimos años. Entonces, el proceso es terrible porque es aislar totalmente al secuestrado y toda su familia y así nadie lucha para darle una voz. La mamá de Fátima Sí, Tejeda. te iba a Entonces, decir, es la mamá de Fátima, ¿no? ella y muchos más. Y hay muchos casos que no son registrados. Hay muchas familias que simplemente desaparecieron del todo y hay familias que se quedan calladas. ¿Por qué no pueden hablar? Yo hablo libremente porque estoy en Francia. Bueno, pero igual es muy importante lo que estás haciendo. Sí, Nosotros sí. desde Argentina, aprovechando que hay libertad de expresión, vos desde Francia dando este testimonio y hay casi todas las personas son venezolanas que están adentro de Venezuela enterándose o de alguna forma viendo cómo voces de otros países están hablando de su país. Hay un montón de gente pidiéndote perdón desde el lado del venezolano, que el venezolano, conocimos otro país que no es Venezuela todavía. Y eso es obviamente el Sí. venezolano tiene mucha vergüenza o mucho pudor con respecto a eso porque está pasando eso en territorio venezolano. Y mucha gente te pide perdón. Como también te hace preguntas muy, muy, muy extrañas, como si realmente vistes gente de decesos dentro de la cárcel o si vistes también, que era otra pregunta que decían acá. Acá dice, muchas gracias Camilo, tu testimonio es muy importante para la causa y para quienes siguen recluidos en los centros de tortura. Gracias por alzar la voz, valiente. Bueno, hay un montón de mensajes, Camilo, para vos. Así que lo que estás haciendo es muy importante, ¿eh? Muy importante. Sí, lo que creo, y algo muy importante creo es entender que nosotros somos nada más una parte de todo un sistema de represión. Son miles de secuestrados. Hay decenas de lugares de tortura en la misma Caracas y en todo Venezuela. Eh, y hay que pensar en todas estas familias y el mensaje para Europa también es este, es como hay toda una población venezolana exiliada que nunca habló por miedo y muchos de ellos siguen aquí en Europa sin poder hablar porque sus familiares están en Venezuela. Y hay muchísimos casos que apenas han descubierto. De hecho, desde 15 días, desde la intervención de Estados Unidos, son más de 160 casos que fueron denunciados de familias que hasta ahora no se atrevían a hablar de eso. Claro. Exacto. Entonces, el número está aumentando y también, por ejemplo, en el Pueblo 1, el edificio A era en el gran misterio. Nadie sabía quién estaba en el A, en un lugar oscuro, aislado, sin comunicación. Entonces, esa es la realidad de la Venezuela de hoy y de un gobierno que se burla de los medios internacionales, intentando, como lo están haciendo desde 26 años, demostrándose como gente cool, que bailan la salsa, que están del lado del pueblo, que todo está bien en Caracas, que hay en negocios, que la vida es normal, los venezolanos son felices, cuando todos sabemos, todos los venezolanos de derecha o de izquierda, todos saben la vida terrible que se está viviendo en estos tiempos en Venezuela, ¿no? Y en Francia, ¿cómo notaste? Hubo, a raíz de tu caso, y corregime, me parece que hay otro secuestrado, ¿no? Francés que todavía no fue liberado. ¿Notás que hay Sí, es un más? tema, sí, Sí, es un tema. Hay un francés que se llama Julien Février
Está todavía en el Rodeo 1. Hasta hace poco estuvo un mes eh, castigado en el cuarto piso de castigo, porque como todo buen francés tiene esa cultura revolucionaria y abre su boca para gritar, para decir, para reivindicar, y porque también el desespero y una forma de luchar y de sobrevivir es luchando. Eso fue mi forma, no sé si era útil, yo sé que muchos me criticaron por eso, pero eso también me permitió sobrevivir. Y Julien todavía está ahí, y la diplomacia francesa está haciendo todo lo posible para sacarlo de allí. Y obviamente es un dolor para mí que haya todavía un compatriota francés ahí. Y, y bueno, eso es un tema. Yo quisiera tener una varita mágica y sacarlos a todos de aquí, a sacar a Yadao, a Delcy y ponerlos frente a mí y a todas las víctimas, es decir, a más de 8 millones de venezolanos que salieron y que pudieran escuchar eso. Porque detrás de un número nosotros nada más éramos un número, pero hay humanos, hay familias, hay sufrimientos, hay vidas destruidas, hay gente que se suicidaron, hay gente que intentaron suicidarse en la cárcel, hay gente que se suicida. Y eso es lo que quisiera hacer entender a todos estos dictadores, porque son varios dictadores en ese gobierno. Quisiera que ellos pudieran mirar nuestros rostros y escuchar el sufrimiento de todas las familias. Y espero, realmente, espero que un día podamos confrontar los victimarios con las víctimas. Es necesario. Es que vos mismo Sin lo ese dijiste. proceso Justicia, ¿no? no. Que haya justicia. Sí, Y aparte, se le fue la mano. O sea, hay una cosa que se fue de las manos un montón de situaciones. Y obviamente, cada humano relacionado con esta situación se va a tener que también, va a tener su proceso también de interpelación, de duelo, de reaprendizaje, de vergüenza también, porque imagino que mucha gente que ha vivido, o no sé, alguien que detiene a alguien dentro de Venezuela totalmente injustamente, en algún momento le va a Que tocar sabés que reflexionar. son inocentes. Como vos decías, Camilo, tu caso, como lo hacen de manera sistemática, y vos lo denominaste así industrialización, ¿no? Como esto de ir deteniendo gente y ya saben, no sé si a algunos le cobran una coima y capaz lo liberan, depende cómo se levanten en el día, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos adentro? Ah, no, lo metemos... Todo es así. Entonces me imagino esto de que muchos que están ahí cumplen la función de estar ahí con las armas, digo, saben que la realidad de los que tienen gente ahí es toda inocente. O sea, ¿cómo cargas con ese cargo de conciencia el día de mañana? eso fue la gran pregunta en la cuestión de la SOA y del sistema de Adolf Hitler. Claro. ¿Cómo es posible que la humanidad alcance a llegar a sistemas tan horribles que hasta este sistema de la solución final? Sí, 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 esto... Es la gran pregunta de la humanidad y es por eso que yo creo mucho en la meditación y en el yoga, porque creo que dentro de todos nosotros hay semillas de luz, de amor, de compasión, de alegría altruista, de generosidad, pero creo que también en todos nosotros hay semillas antiguas y de maldad pura en su prístina pureza, si podría decir. Y tenemos todos los humanos que luchar contra eso. Y eso es el gran regalo de todas estas injusticias, que nosotros que fuimos todos víctimas de eso, obviamente tenemos dos caminos y muchas veces son caminos en los cuales se bailan de un lado al otro. Es o el odio o el camino hacia el amor y el perdón. Y no tenemos de otra que ir hacia el buen camino. Y por eso agradezco toda esa terrible historia, porque a mí simplemente me reforzó en ese camino. Y hoy en día, desde 15 días, desde el día que le pedí a la vida
permitirme encontrar al pueblo venezolano, porque lo necesito, porque amo ese pueblo sin conocerlo. Desde entonces me la paso encontrando a venezolanos en cualquier lugar. Ahorita estoy en un barquito, ahí, allá, me encontré y para mí son mi familia ahora. Y lo que vivimos todos es eso. Estamos frente al odio, al rencor, y del otro lado esa capacidad llena de amor y de sabiduría que tenemos que desarrollar. Y aparte Entonces, entender, eso es mi lectura más útil, pero No, no, sí, sí, es... sí. sí, Y aparte llegó directo, porque encima ojalá que sigas teniendo esa fortaleza para salir en los medios, que es muy importante tu testimonio, pero tu punto de vista y tu enfoque de las cosas sí, es muy aparte importante. siempre nosotros acá un poco decimos que cada uno tiene un rol en la guarimba y es esto de sentir de que todos, si nos unimos todos, realmente vamos a lograr que Venezuela sea libre y vamos a lograr todas las liberaciones. Por eso te vuelvo a agradecer tu voz, Camilo, porque sé que quizás vos decís, no sé bien qué estoy haciendo, pero en verdad créeme que ayuda muchísimo a contagiar a otras personas, a tomar decisiones. Nos pasa mismo con familiares, ¿no? De secuestrados que al ver que las cosas van avanzando y que la presión va llegando, se van animando un poquito más a denunciar, a dar a conocer detalles que quizás antes no daban a conocer. Y yo creo que estamos en ese camino que vamos a lograr la liberación de todos. Estamos con ese compromiso de Oja- lograrlo. o- Ojalá, es el tema del rodeo uno, es un aislamiento. Fuimos secuestrados, es decir, fuimos aislados durante meses sin que nadie sepa si éramos muertos o no. Y hacerlo visible es bastante importante, es muy, muy, muy importante. Quisiera también pasarle un mensaje al gobierno de Colombia, no sé si lo van a escuchar, pero ahí siguen tantos colombianos que todavía están sufriendo en el rodeo uno, se sienten olvidados, se sienten traicionados. Los que quedan en el rodeo uno, los colombianos que quedan en el rodeo uno, son los que tuvieron la visita consular Mm. del embajador de Colombia en Venezuela, que la verdad, cuando esos chicos salieron de esa visita consular, salieron con las lágrimas al ojo, porque ese embajador, en vez de apoyarlos, casi que les insultó diciéndole, pero ustedes, ¿cómo es que llegaron aquí? Claro. Ustedes no son secuestrados, ustedes son privados de libertad. Y le pido y le pregunto al presidente de Colombia, ¿qué estás haciendo para tus paisanos? Tú sabes que son inocentes, no te tapas los ojos, hay madres afuera, tú lo sabes desde tanto tiempo. ¿Qué está pasando? Hazlo visible. Y eso es lo que le digo a toda esta gente que tuvieron ese sueño de un cambio en Venezuela. Yo también tuve mis ideas, pero en la vida hay que saber cambiar y abrir los ojos. Y eso para mí no es fácil, con todo el bagaje cultural que yo tengo, de en mi cerebro darle un espacio a esa información. Y se puede, es decir, salir de algo polarizado. Yo puedo no estar de amigo con Donald Trump, por lo tanto, eh, no sentir dolor al hecho que haya justicia en Venezuela. No es porque no me gusta Maduro que voy a ser amigo de Trump, ¿no? Y podemos en nuestro cerebro juntar un montón de información y salir de un discurso blanco-negro, ¿no? Y le pido al presidente de Colombia que aunque Maduro fue tu amigo, aun todas las ideas que tú tuviste, te deseo que puedas seguir creciendo y que puedas un día tener el coraje político de usar la palabra dictador en lo que concierne Maduro, Diosdado, Delcy Rodríguez, porque de eso se trata. A Petro, ¿no? Directamente Claro. Y hablando a Petro. sí, porque nosotros no entendemos qué está pasando, qué está pasando. Camilo, Y es vos como un cuchillo viviste, en la espalda. estabas viviendo en Colombia, o sea, vos justamente viajás a Venezuela por un tema Sí, corregime si era el registro, el pasaporte, no sé qué, tenías que hacer un trámite y dijiste, sí, voy a sí. Venezuela y vuelvo.
Sí, y va a ser un trámite legal en la frontera venezolana. Y yo hablo aquí de Colombia porque yo viví 9 años en Colombia y Colombia está viviendo un proceso de cambio muy importante. O sea, Sí. el tema político con ese presidente ha sido una gran esperanza y creo que todos tenemos como humanos que evolucionar. Exacto. Evolucionar y todos tenemos el derecho de abrir los ojos y de cambiar y, y no es porque uno fue terrorista, uno fue FARC, uno fue ladrón, no es porque a uno le gustó tal cosa horrible, uno puede cambiar y permitirnos evolucionar y salir de lo que está destruyendo a Venezuela. Ese apego y ese casamiento con ideas que la verdad el día de hoy vemos no funcionan. No, claro. No, claro, claro que sí. Y además cuando alguien tiene algo, el poder como un presidente, ¿no? Que vos tenés una responsabilidad, tenés poder y responsabilidad y como vos decís, hay ahí colombianos que no se sienten Sí, respaldados ni escuchados ni reclamados sí, por su gobierno, porque un poco me imagino en una situación así exactamente. uno espera que su gobierno lo reclame, ¿no? Que haga algo y justamente tiene supuestamente buenas relaciones con Colombia, con Gustavo Petro y no pasó. No pasó. Bueno, Sí. agradecerte, la verdad, Camilo, estamos como... La verdad que es mucho para hablar. Esto que es como la Hay realidad es mucho que para hablar. uno, es mucho porque uno también se queda pensando, ¿no? En un montón de Sí, no, igual yo le situaciones. quiero agregar algo porque yo sé que también Camilo es una persona muy espiritual, se nota. Yo estoy en ese proceso, tal vez, de tratar de entender un montón de cosas, pero yo lo único que te digo, Camilo, amigo mío del alma, de otras vidas, te diría que lo que estás haciendo, vos imaginate que este video va a quedar para siempre acá. Y que Víctor, el hijo de Nahuel Gallo, cuando sepa todo la historia de todo esto, va a encontrar tu testimonio. Y esto va a ser eterno. Porque obviamente esta documentación, estamos en una era en donde uno puede con un video permanecer eternamente y para siempre. Así que por eso te agradezco y ojalá poder sumarte esta información que te estoy dando, porque tal vez uno no tiene conciencia Exacto. de lo importante que es lo que estás haciendo desinteresadamente. Sí, y cuando ellas salgan todos los secuestrados van a ver los que levantaron la voz y no se olvidan de ellos, así que vos sos uno de ellos, así que agradecerte sin dudas y decirte que contás con nosotros. Estamos lejos en Argentina, pero estamos cerca también. Así que te abrazamos de acá. Le quiero mandar un abrazo a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, que yo los veía ahí activos. Y bueno, Sí, a seguir, porque fue muy difícil para toda la familia. Y ahora nos toca, como decimos acá, yo ya estoy más venezolanizada también, nos toca esta chamba, ¿no? ¿Arepas comés al menos? ¿Comés arepas? sí, bueno, ¿ves? Eso es el milagro de tanta injusticia. Al final, de toda esta sangre que cayó en el territorio venezolano, crecerán unas flores. Sin dudas, sin dudas va a ser Exacto. así. Bueno, y aparte muchas veces por el horario, pues es muy Sí, tarde allá. es re tarde, Sí, ahí en Francia. sí, una gratitud a mi familia y a todos los familiares que están luchando porque su trabajo es de gran, gran, gran importancia. Para ser muy simple, la presión que hace la familia genera una presión en el gobierno, de su gobierno, y ese gobierno va a empezar a hacer un trabajo diplomático. Ese trabajo de las familias es bastante importante y invito a todas las familias de los secuestrados a hacer un trabajo y en lo que ellos puedan hacer visible la historia de su familiar secuestrado. Es de gran, gran, gran importancia. Y ahí hay gente para ayudarlos. En Colombia está hasta encontrarlos, en Venezuela está el Foro Penal, Amnistía Internacional, y tantas ONG que están ahí haciendo un trabajo que es de gran, gran importancia. Obviamente, en una liberación, al fin, son conversaciones diplomáticas, pero detrás de eso hay todo un trabajo de esta gente y hay que reconocerlos y hacerlos visibles también porque están tomando muchos riesgos. Sí, Así sí. es.
y contamos también con ese cambio de conciencia en el proceso de recuperación de Venezuela, que tu testimonio y tu sabiduría es muy importante también. Así que anda preparando un libro, una charla o algo. Sí. Desde ya. Esto te lo digo desde ya. Seguramente. Sos parte de la historia, Camilo. Es así. Así que... Sí. Así que bueno, te abrazamos, te agradecemos y sigamos conectados, sigamos conectados. Sabes que contás también con nosotros que estamos acá. Acá la audiencia te manda mucho cariño, te abraza, te dicen todas cosas lindas. Así que sí, hay mucha gente que te quiere, te valora y valora mucho lo que estás haciendo. Así que bueno, gracias y te dejamos descansar, pobre, porque es re tarde, ya me siento muy culpable. Sí. Aquí son las 2 de la mañana. Pero bueno, así es mi vida desde meses, es luchar y luchar. Un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias. a toda Argentina. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Beso grande, gracias. Chao, chao.